Yo recuerdo que el diablo entró en una persona y fue a mi casa. Y recuerdo que cuando yo me la acerco con una actitud no muy agradable, porque yo sabía lo que había pasado, porque ya yo había visto una visión y cuando veo la visión estoy en guerra con unos demonios. Recuerdo que vi a alguien vestido de morado y alguien vestido de negro en la visión. Y cuando veo que el diablo entra en el joven que está ahí presente, yo le pregunto a mi abuela, porque mi abuela entiende lo que es el creol, qué es lo que él está diciendo. Entonces mi abuela me dice, él está diciendo que él es el diablo. Entonces yo dije dentro de mí, si él es el diablo, entonces, y yo soy cristiano, ¿qué el diablo hace en mi casa? Cuando yo me le acerco, que le pongo la mano, él me dice, tú no, porque tú eres de Cristo. La paz de Dios con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí más que un honor, es un privilegio estar delante de ustedes aquí. Venancio Amparo Oficial, esto se puso serio. En esta ocasión, desde San Pedro de Macorís, estamos aquí, tierra del avivamiento, con un joven que Dios está levantando y Dios está haciendo cosas extraordinarias con él. Es para mí una honra y es un honor tenerle aquí unido. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga más. Para mí es una honra estar aquí en este espacio que está haciendo de tanta bendición para cada oyente, y estamos aquí porque creemos que Dios lo hará nuevamente. Amén. Bueno, estén a la expectativa, porque la gloria de Dios te va a inundar en este momento. Compártele, dale like, suscríbete a este canal, porque este canal está siendo de bendición. Ungido, la plataforma del Espíritu Santo, y lo ha de compartir contigo. Amén. Mi nombre es Junior Félix. Es para mí una honra poder estar aquí en este espacio. Somos evangelistas por gracia y misericordia del Señor, y es un honor para mí estar aquí hablando acerca de las grandezas que Dios ha hecho conmigo, porque quién iba a decir que el joven que estaba en las calles por la gracia y la misericordia del Señor hoy en día iba a estar aquí. Cuéntanos. Bien, a mí se me conocía como el negro, muchos me decían guapetón. Ese nombre surgió de una canción que había de un artista secular que decía, llámame Alfón, yo soy tu negro guapetón. Y como a mí siempre se me decía negro, entonces le agregamos el guapetón de calle. Pero en fin, vengo de un hogar cristiano, o sea, me crié con mi abuela, y mi abuela siempre desde muy pequeño me inducía en lo que era la iglesia. Ya cuando yo crezco, no frecuento en la iglesia, pero cuando crecí ya a la edad de 18 años pude tener un encuentro con el Señor. ¿Cómo fue ese encuentro? Un encuentro, por así decir, un poco raro, porque a mí nadie me invitó a la iglesia, pero sí sentía un llamado fuerte dentro de mi corazón, porque me sentía asustado, porque al yo criarme con mi abuela, siempre el temor de que si me pudiera pasar algo, siempre estaba presente. Porque no estamos hablando de alguien que no conocía, como dice Joel, que se crió en una familia que no era muy conocida de la palabra del Señor. Yo crecí en un hogar cristiano, yo visitaba la iglesia, yo era desde los niños que se presentaba en la iglesia cuando niño. Entonces cuando yo ya voy creciendo, entonces voy creando mi mundo, por así decirlo. Ok, entonces ya cuando tú estás en la iglesia, ¿cómo fue el desarrollo? ¿Cómo comenzaste a tener experiencias espirituales con Dios? Fue algo sobrenatural, porque una vez yo me convierto, lo primero que yo hago es que yo me encierro y yo dejo el contacto con todas las personas que me rodeaban. En la primera semana comencé a compartir con varios de los amigos, pero ellos lo que hacían era recordarme el pasado. Entonces eso me llevaba a mí a cometer los mismos errores que yo cometí anteriormente, porque ellos decían, ¿tú te acuerdas cuando tú estabas con tal chica? ¿Tú te acuerdas cuando lo hiciste de tal manera? Entonces hay veces donde uno quiere crecer y la mejor forma de uno poder hacerlo es alejándose de esas malas influencias. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces yo quería crear buenas costumbres, yo quería avanzar en lo que era el camino, pero tuve que alejarme de gente que yo amaba mucho. Ok, entonces, ¿cómo te vas desarrollando en el ministerio y todo eso? Fue una locura realmente, porque de la iglesia donde yo vengo no es una iglesia que es muy conocida por levantarse de evangelista. El pastor sí era bien conocido, el pastor que era pastor en ese tiempo fue líder por varias ocasiones.
el pastor Gregorio Milton, que partió hace como 2 años con el Señor. Y cuando nos levantamos ahí, la mayoría de gente creía que uno era de iglesia multitudinaria, donde había gente de niveles, como se dice, pero no. Dios me levantó ahí de una manera sobrenatural, tan sobrenatural que la gente no podía creer. De hecho, hubo alguien que me dijo, ¿cómo tú siendo de por ahí, de por la 30? Porque la gente globaliza y dice la 30, pero la 30 es una calle, la 30 no es un barrio. Entonces yo soy de la Loma del Cochero. La gente dice, tú eres de la 30. Cuando la gente le decía, mayormente antes, tú eres de la 30, la gente se asustaba. Cuando tú le decías al motoconcho, yo soy de la 30, el motoconcho a veces ni te quería llevar. Wow. Porque la 30 es una calle bien conocida. Ahora no, ahora los que quedan unos viciositos ahí. Pero antes de verdad se corría la calle. Dios mío. Se corría a la calle. Entonces, yo quiero que tú me cuentes cómo comienza a desarrollarte en el ministerio, cómo comienza a entrar en oración, cuál es el secreto. Amén. Yo recuerdo que, como te decía, me comencé a trancar y a través de trancarme, buscar intimidad con el Espíritu Santo, comencé a navegar en una forma muy profunda, de manera que antes de cederme la invitación a cualquier cosa, ya yo me estaba mirando y predicando. Y es algo raro porque yo lo que hacía en el mundo era cantar. Me apasionaba mucho lo que era la música. Yo llegué a grabar, llegué a escribir, siempre estaba improvisando en escenarios con gente. Y yo pensaba literalmente que yo lo que iba a hacer era cantante. Todavía yo me convierto, yo pensaba que yo iba a ser cantante. ¿Y entonces? Entonces hay mucha gente al igual que yo que piensan una cosa, que ellos van a ser cantantes, que ellos van a ser a lo mejor adoradores. Pero qué tal si el Señor cambia tus planes por el propósito de Él. Siempre la voluntad del Señor va a ser mucho mejor que la nuestra. Tú tienes una expectativa, tú tienes un deseo, pero a veces Dios te quita lo que te gusta a ti para Él inducirte lo que le gusta a Él. Ok. Entonces, ya, ¿cómo comenzaste a entrar en la oración? ¿Cuáles fueron los ataques de las tinieblas? Bueno, cuando yo comencé a orar fue algo fuerte, tan fuerte que a veces yo sentía literalmente cadenas, animales de toda especie. Yo decía, pero esto es un zoológico aquí, que lo que hacen, estos bramidos raros, esta cadena, aquí no hay perro, aquí no hay vaca, entonces todos estos sonidos raros. Yo recuerdo que una vez que yo, sin querer, porque yo no comencé a orar para amanecer orando, era que yo escuchaba esos movimientos de las cadenas, yo escuchaba los gemidos, yo escuchaba los sonidos. Wow. Y fue tan fuerte que cuando eran como las 6 de la mañana, mi abuela fue que me fue a topar allá al mueble y me dijo, pero tú no te vas a acotar. Ella lo que no sabía, que yo lo que no quería ni siquiera mirar hacia atrás, Dios mío. porque yo sentía una atmósfera negativa, contraria, muy fuerte, de manera que lo único que yo pude hacer era orar, orar, orar. Yo no quería mirar hacia atrás con miedo a lo que podía acontecer, a lo que yo podía ver, porque era tanta la mala influencia que yo sentía, que yo duré de pito a pito orando. Dale, fluye. Pues bien, yo duré de pito a pito orando, y cuando mi abuela fue que me tocó, fue que yo pude acceder y le caí atrás y fui a acostarme, porque todo lo que me rodeaba a mí era brujería, hechicería, malicia. Entonces yo sí tenía un primo que peleaba, tenía su experiencia, pero para ese tiempo ya se había apartado del camino, y fue algo bien duro, porque ahora a mí me tocaba encender lo que en un tiempo se apagó, y comenzamos a orar de una manera tan fuerte que en una ocasión yo recuerdo que el diablo entró en una persona y fue a mi casa y estaba hablando con mi abuela, con mi prima, y ellas se estaban riendo, mi prima. Y recuerdo que cuando yo me la acerco con una actitud no muy agradable, porque yo sabía lo que había pasado, porque ya yo había visto una visión, y cuando veo la visión estoy en guerra con unos demonios. Recuerdo que vi a alguien vestido de morado y alguien vestido de negro en la visión, y cuando veo que el diablo entra en el joven que está ahí presente, yo le pregunto a mi abuela, porque mi abuela entiende lo que es el creol, qué es lo que él está diciendo. Entonces mi abuela me dice, él está diciendo que él es el diablo. Entonces yo dije dentro de mí, si él es el diablo, entonces, y yo soy cristiano, ¿qué el diablo hace en mi casa? Cuando yo me le acerco, que le pongo la mano, él me dice, tú no, porque tú eres de Cristo. Wow. O sea, si hay alguien que te conoce, son los demonios. Dios mío. Dice la palabra que ellos creen y tiemblan.
O sea, si hay alguien que sabe quién tiene y quién no tiene, son los demonios. Desata ahí. Por eso, en una ocasión, hubieron unos jóvenes en la Biblia que se llenaron la boca y dijeron, en el nombre de Dios que predica Pablo. Los demonios dijeron, ok, nosotros conocimos a Pablo y al Dios de Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces hay gente que por montarse en ola comienzan a reprender cosas que ellos no conocen. Wow. Comienzan a hablar de un Dios que ellos desconocen. Entonces, no te pongas a hablar si no vas a tener el coraje para enfrentar lo que puede sobrevenir. Dios Clara mío. es la palabra en Santiago cuando dice someteos pues a Dios. La gente solamente lee el pedazo donde dice resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero ok, con el pedazo del sometimiento, ¿qué vamos a hacer? Ok, nadie va a poder tener la autoridad sobre los demonios si antes no vive una vida constantemente de sometimiento en la presencia del Señor. Uf. Dios mío. Entonces, ¿cómo fue la primera experiencia predicando? Bueno, la primera experiencia predicando fue una locura, real que sí, porque yo recuerdo que fue en un parque, la gente a lo mejor va a decir, pero ven acá, y nadie normalmente lo entrenan afuera, Sí. mayormente sueltan a su pollito dentro de la iglesia, pero no, yo andaba con un grupo que estaba evangelizando y me preguntaron, ¿tú crees que tú tiro un candelazo aquí? Yo le dije, amén, candelas. Yo siempre estaba dispuesto, siempre tenía esa hambre y me mezclaba mucho con la gente que elevaba mi fe. Y recuerdo que él me preguntó, yo le dije, sí, candela. Y cuando comencé a predicar, literalmente todos los pensamientos de la gente que estaba en el parque, el Señor me lo estaba revelando. Una locura. Entonces yo prediqué ese día, un sábado, en ese parque. Y el domingo, en un culto del domingo, sorpresa, el pastor dijo, el que tiene la camisa azul es que tiene el mensaje hoy. Cuando yo miré a todo alrededor, el que tenía la camisa azul era yo. Fue una locura porque cuando prediqué allá en la iglesia, se metió un soplo fuerte y hubo un evangelista que se me acercó luego de que la gente me elogiaran y me dijeran bien hecho y todo, porque él era evangelista o es evangelista hasta la actualidad, y me dijo, cuida tu testimonio porque la gente te lo daña. Me lo dijo en el sentido que hay veces que la gente te elogia tanto que tú sientes que las cosas dependen de ti, y eso realmente me pasó. Yo recuerdo que la primera experiencia más sobrenatural que yo tuve fue cuando vino el Espíritu de Dios sobre mí como en forma de mano, y cuando esa mano me estremeció desde el cielo, literalmente yo lo vi. No fue de que yo lo vi literalmente. Dios mío. No fue en visión, porque había alguien que estaba predicando bajo el poder del Espíritu Santo. Y yo decía, yo quiero de los que ese tipo tiene. Wow. Y Dios se tomó eso bien en serio. Yo he puesto demanda delante de él. Y a los pocos minutos me trajeron una muchacha. Escucha esto, porque para mí fue sorprendente. ¿Por qué? Porque todavía yo no era bautizado en las Dios aguas. mío. Cuando traen a la muchacha, no me dicen qué tiene, me dicen, ora por ella. Yo pensé llamar a un líder, pero el Espíritu me dice, eres tú que vas a orar. Wow. Cuando yo comienzo a orar, ahí es que viene la mano de Dios sobre mí, literalmente me sacudió. Y yo lo único que podía hacer era llorar. De repente la muchacha comenzó a revolcarse en todo el piso. Y ese día fue una manifestación tan poderosa que todo el que estaba alrededor, que estaba endemoniado, fue liberado. Dios mío. Se metió un ambiente de Wow. liberación sobrenatural. Y todo el que estaba endemoniado fue liberado. Pero escucha, eso no se queda ahí. Desata. Cuando llegamos a la casa, yo te había dicho que mi abuela era cristiana. Sí. O es cristiana. Hay una pricuña mía que llega a la casa primero y comienza a hacer la historia. Porque era algo bien conmovedor. Ve al tipo que lo que quería ser artista, que andaba en la calle haciendo, deshaciendo atrás de mujeres, con problemas y muchísimas cosas más. Verlo manifestando gloria ahora. Entonces cuando ella comienza a darle la noticia a mi abuela, lo que le dice, el negro estaba solo. Y estaba orando por gente endemoniada. Y los endemoniados estaban siendo liberados. Y yo le dije, sí. Y yo estaba solo, nadie me acompañaba. Yo dije, y Dios estaba conmigo. Cuando tú dices varón, es porque tú lo tienes en el último lugar. Y Dios nunca puede ser el último lugar. Yo oré mucho, varón, para que las cosas volvieran a suceder así, de la misma gravedad y del mismo nivel. Porque literal, yo sentí literal que me cogí la gloria. Después de eso, las cosas no eran tan frecuentes. Dios mío. Producto de eso. Porque te tomaste Me la gloria. vanaglorié.
Dios. Y entonces, ¿cómo pudiste volver a esos Oh, niveles? bueno, una de las cosas que la gente tiene que entender es que cuando pierdes cosas, para poder obtenerlas, tienes que superar el nivel de búsqueda, superar el nivel ¿Y de cómo oración. fue ese nivel de búsqueda? Comencé a orar de una manera tan sobrenatural. Yo recuerdo que cuando iba a los montes a orar, yo comenzaba literalmente a ver las matas como mujeres enfermas. Y yo comenzaba a orar. Y ahora mismo el poder de Dios te está sanando, María, ahora mismo. Pero yo estoy hablando con una mata ahora mismo. Wow. Era una locura tan sobrenatural que la gente, yo sé que a lo mejor no iba a entender esa locura, pero así comenzamos caminando bajo una revelación, bajo fe. ¿Y qué tú crees que pasó cuando llegué al público? Lo mismo. Comenzaba a llamar a la gente por nombre, la gente literalmente comenzaba a ser liberada porque comenzamos a fluir con lo que es la liberación constantemente. Donde quiera que estábamos había ¿Y liberación. cómo son esas experiencias de liberación? Algo sobrenatural. Mira, yo recuerdo, me pasó algo que yo nunca lo voy a olvidar. ¿Por qué? Porque cuando me invitaron por primera vez a una iglesia afuera, usted sabe, yo tengo familia, una de las primas mías dice, yo voy. Qué bueno que ella no llegó conmigo en el motor. Cuando ella llega en el motoconcho, ella paga y todo. Cuando yo estoy orando por los amigos, que yo comienzo a orar, la primera que cae en demonía es la prima mía. Wow. Entonces fue algo que me confrontó, porque yo dije, güey, por cualquiera piensa que esto fue planeado. Cualquiera de estos que no conocí dice, no, esto fue planeado. Pero no, literalmente el poder de Dios la tocó y ella fue liberada. Entonces cuando nosotros no íbamos a ir para la casa, ella se quería montar con nosotros. Y yo, no, aquí tú no te vas con nosotros. Tú no te vas a montar aquí. No, tú no te vas a montar aquí. No te vas a montar aquí. Porque es que como hombres de Dios nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces, hay muchas cosas. Ejemplo, yo ahora mismo te ministro bajo revelación, bajo ciencia. Yo no puedo estar después que yo te ministre con un asunto. Es que la gente se fija mucho. Aunque mañana quizá, ¿me entiendes? Pero al menos en el momento tienes que ser muy, muy precavido de lo que estás haciendo. Ok, ¿y cuál ha sido la manifestación demoníaca que más lucha te ha dado en un escenario? Bueno, yo recuerdo que estaba predicando en el barrio Azul, creo que era. Y yo dije, en 5 minutos, aquí se va a meter un soplo sobrenatural. Ya yo estaba terminando la prédica. Y yo dije, en 5 minutos se va a meter una gloria, se va a meter un asunto. De repente se movió el poder a tal magnitud que una muchacha cae endemoniada. Yo normalmente no cojo lucha con demonios. Yo le digo, suéltala y la suelta en el nombre de Jesús. Entonces, esa sierva, porque era cristiana ella, yo me sorprendí porque yo la vi dando el texto bíblico y después cuando dije en 5 minutos se mete la gloria, la misma que estaba leyendo el texto bíblico fue la misma que cayó endemoniada. Y dije, wow, esto está fuerte aquí. Hay un asunto. Wow. Y cuando comienzo a orar por la sierva, por nada del mundo, el demonio quiere soltar la sierva. Duramos como 5 o 10 minutos reprendiendo en el nombre de Jesús. Y esa sierva solamente hacía... Yo no le pertenezco al diablo. Esa era la palabra que ella decía. Yo no le pertenezco al diablo. Y el diablo nada dice de la sierva. Y yo entren en guerra espiritual, entren en guerra, agárrate de la mano. Sama, Kima. El demonio no, nada de nada. Era algo fuerte, literal que sí. Pero gracias a Dios, el Señor nos dio la victoria. Cuando llego a la iglesia mía, hay una sierva que... yo estoy haciéndole la historia de cómo pasó todo. Me dice la sierva, fue una mujer, ¿verdad? Que se manifestó el demonio. Yo le dije, sí. Yo lo vi en visión. Dije, pero qué abusador esta sierva. Me lo dice ahora, después que pasó todo. Dije que yo la vi. Porque si ella me dice, ya yo voy más equipado, ya yo llevo bomba lacrimógena, llevo paracaídas por si hay que tirar, llevo de todo. Pero la sierva me dice, después que se armó el lío. O sea, hay profetas así también. ¿No te ha pasado, mi hermano? Sí. Que hay gente que siempre ve después que pasa. Claro, ¿y cómo es? No creo en tu revelación. Si después que pasó no vale nada. Mejor quédate callado, ahorrate tu palabra. Porque hay gente que quieren que digan, sí, yo soy profeta. Pero después que se manifestó, mejor no me lo diga. Dios mío. Entonces, ¿cómo tú comenzaste a entrar
en el don de ciencia, ¿cómo es esa administración? Tú escuchas una voz desde afuera, desde adentro, ¿cómo son los nombres? ¿Tú lo ves o lo escuchas? Cuéntame. De diferentes maneras. ¿De qué manera? De Explícame la manera. diferente manera. Mayormente el Espíritu Santo comienza a susurrarme al oído. Hay algo importante que cuando la voz de Dios me habla, mayormente yo no puedo estar tranquilo. Yo tengo que mantenerme en movimiento. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Loco que me entreguen para soltar el bombazo. A veces yo tengo el estómago revolteado. Revolteado literal, 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 literal. Tanto así que yo recuerdo que cuando estábamos predicando íbamos a predicar en una vigilia, que ahí en esa vigilia, en ese espacio, eran los dos predicadores, un varón de la Romana y yo. En ese lugar, ese mismo día, no sé si tú escuchaste de un acontecimiento que pasó, de un evangelista que le cayó una viga, una pared, se llamaba Osiris Mendoza, Yo como que lo amigo de escuchaba. nosotros. Eso se hizo viral en muchas noticias, Sí. porque el tipo era un ejemplo de fe y yo anduve con él durante mucho tiempo. Pero en fin, es que la palabra que yo tenía ese día era tan fuerte que yo no aguantaba el sitio, yo me movía para acá, me movía para allá. Al final tuve que ir cerca a un baño que había de una sierva por ahí. Dios mío. Fue una locura, te estoy diciendo, esto es real, literal. Que me pongo nervioso, que no aguanto, literal, Wow. de la palabra. Entonces, ¿cuáles son las diferentes maneras en las cuales Dios te habla el nombre? Te dice el nombre de las personas. Mayormente trata conmigo a través de hablarme al oído, también me habla al corazón. ¿Cómo que te habla el corazón? Me habla en mi interior, me habla en mi interior. De repente yo estoy orando y la voz de Dios me habla en mi interior y comienzo, ok, tal persona, tal persona. De hecho, en estos días yo estaba predicando detrás del cementerio. Cuando estaba predicando detrás del cementerio se metió una locura y yo estaba hablando con voz de advertencia y comencé a llamar a un tipo que se llamaba Christopher. Lo cierto es que nadie en el barrio ni siquiera sabía que el tipo se llamaba Christopher. Cuando yo le estoy diciendo, Christopher, ven, que yo estoy entregando el micrófono, viene Christopher y vienen como 30 personas más con Christopher. Había un movimiento raro ahí, que no me voy a meter profundo porque tengo que cuidarlo a ellos, pero estaban haciendo algo ilícito ahí en ese entorno. Después que predicamos ahí, se cortó ese asunto de rey. Dios mío. Qué locura. Le dije, Christopher, ven. Al rato vino Christopher y toda la gente Wow. que le ¿Y acompañaba. cómo tú haces para mantener activo esa manifestación, ese don de ciencia? ¿Qué tú haces? ¿Qué búsqueda? Constantemente me mantengo en la oración. Una vez más, una vez tú o una vez yo me siento no muy encendido, como se dice. Una vez yo me descuido un poco, el don no comienza a fluir de la misma manera. Ya no es lo mismo para yo ministrarle a una persona. Voy forzado. Porque todo el que no ora va forzado en todo lo que hace. O sea, lo que va a mantener la eficiencia en tu ministerio Wow. es que tú vivas una vida constante de oración. Por algo, la fama de Jesús se extendía, pero él iba a lugares desiertos y oraba. Sí, O sea, explica usted, a pesar del nivel de fama que lo pueda alcanzar, usted tiene que cerrar su aposento y trancarse en intimidad con el Espíritu de Dios. Wow, Dios mío. Porque es que la oración es fundamental. Siempre. Y el que no tiene oración es como que no tiene gasolina para mover el carro. Mira, es importante yo hablar de oración. Yo puedo hablar de eso porque, gracias a Dios, desde que me convertí, si por algo me ha caracterizado, ha sido por la oración. En la iglesia, lo cual yo estoy, que desde el principio me convertí, de hecho, hay unas niñas que yo lidero, soy líder juvenil, y me preguntan a veces, pero Junior, ¿y por qué hay que orar tanto? Es que todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser dirigido por Dios. Entonces, nosotros no podemos cantar bien, nosotros no podemos predicar bien, nosotros no podemos hacer nada bien si Dios no es el centro. Dice la palabra del Señor que apartados de Él, nada podemos hacer. Él es la vida verdadera, Él es el único protagonista, el único que hace que lo inalcanzable se vuelva alcanzable. Wow. Por eso yo sé llegar a lugares donde no sé nada literalmente y bajo el don de la ciencia comenzar a fluir. Te recuerdo que fui a un lugar en Barrio Lindo y había un culto de hogar y la gente a lo mejor se va a sorprender y va a decir, ministro, y ese flow es de predicar en hogares. Yo predico a donde me manden, hasta abajo del puente yo voy y predico. Dios mío. Con ofrenda, sin ofrenda, usted me invita y yo voy. Invita. No hay ¿verdad? problema con eso. Y yo recuerdo que cuando me invitaron a ese lugar, yo comencé
a predicar. Y cuando comencé a predicar, yo soy una persona bien fluida y sentí un bloqueo, y de repente me paré en seco. No se va a predicar más aquí. Cuando comencé a ministrar, se metió una gloria tan fuerte. Escucha bien lo que pasó ahí. Había una muchacha que producto de la depresión, habían dardos de depresión, el Espíritu me lo mostró. Y yo vi dardos de depresión en ese lugar sobre esa muchacha. La muchacha no comía, perdón, no se bañaba, no atendía a los niños, no hablaba. Producto de la depresión. La depresión la estaba consumiendo. No podía trabajar, no podía atender a los niños, no tenía deseo de bañarse, deseo de nada. Luego que fuimos ese día, la muchacha buscó empleo, la muchacha habló. El poder de Dios se le metió por dentro. Lo fuerte es que todos en ese hogar eran católicos, todos. Yo les dije, aquí necesitan un arrepentimiento genuino. Cuando yo comienzo a hablar y comienzo a expresar todo lo que Dios me estaba susurrando en ese lugar, inmediatamente hay una de las familiares que dice, pero él parecía que estaba aquí, porque todo lo que él está diciendo, nosotros lo hablamos en secreto. Pero me recuerda lo que dice la Biblia, que mientras los sirios estaban en guerra contra Israel, Eliseo estaba Dios mío. con Israel. Y todo lo que el rey de los sirios planificaba en su cámara secreta, Wow. Eliseo lo sabía, pero era porque un tipo de oración. Ahora la gente quiere saber todo, pero a nivel de chisme. ¿Cómo así? A nivel de chisme, la gente quiere que le cuenten todo y no le dé espacio al Espíritu de Dios. Entonces yo soy de la gente que normalmente cuando a mí me invitan a un lugar, a mí no me gusta que me digan nada de ese lugar. ¿Usted me entiende? No me gusta, si yo soy amigo tuyo y tú me invitaste para tu iglesia, esa semana entera tú no me vas a ver cruzando ni siquiera por el frente de tu iglesia. Porque yo no quiero que cuando suelte la bomba, digan que se lo dijeron a Junior. Porque yo me conozco, ¿tú me estás entendiendo? Entonces yo tengo algo, un lema, y es que yo no tengo alianza. Por eso yo me he buscado muchos problemas. Porque literalmente Dios me ha hablado en muchas ocasiones en iglesia y me ha dicho, mira, que hay gente que está frío con el pastor, pero está caliente con Dios. Y es un lío porque a veces a quien yo le estoy diciendo eso, son gente, tú sabes, que están vinculados con pastores, pero a mí no me importa. Tú, si tú quieres, no me la dé la ofrenda, no me la dé, tranquilo, que yo no ande en eso. ¿Me está agarrando? Mi compromiso es con el Señor. Claro. Y la verdad mía no se compromete con nadie. O sea, tú no me vas a poner a predicar la forma que tú quieres. No. Por lo que tú me estás ofreciendo. Porque yo entiendo que lo que Dios me ofrece es mejor. Entonces hay mucha gente que tiene que cambiar de mentalidad. Porque hay gente que dependiendo del espacio donde se encuentre va a ser el nivel del mensaje que lleve. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explica es eso. Que hay gente que vende la palabra. Vende la palabra. Pero pues la palabra es un producto. Explícame eso ahí. Para muchos sí. Wow. Pero para los genuinos no. Explica eso. Es que hay mucha gente, como te dije, que dependiendo a dónde vayan a predicar, al espacio donde vayan a predicar, va a ser su comportamiento. Va a ser como ellos hablan. Va a ser como tratan a la gente. Porque hay gente que saben que hay vínculos que le van a dejar cuarto. Hay gente que saben que hay vínculos que lo van a conectar con gente. Wow. Entonces, hay gente que son lobos, pero se visten de oveja para poder alcanzar su objetivo. Por eso hay mucha gente que tú conoces y tú no dices, pero ven acá. Y él no era de tal manera así, hasta lograr su objetivo. Hay un momento donde todo es manifestado. Y nadie se puede mantener siendo alguien falso por mucho tiempo. El tiempo te va a indicar quién es el falso y quién es el verdadero. Por eso no te preocupes por la gente que se fueron, porque es el tiempo que está indicando todo, que se está llevando todo lo que no es concerniente a ti, todo lo que no está combinado contigo, porque tú nunca vas a poder convivir un largo tiempo con alguien que no esté conectado con tu visión. Dios mío. Va a llegar un momento que va a haber una disputa, va a haber un problema, pero es por tu bienestar espiritual. Dios. ¿Qué tan importante es la persona del Espíritu Santo para tu vida? Bueno, esa es la persona más importante. De hecho, mi ministerio se llama Espíritu Santo, mi mejor amigo. Realizamos hace algunos meses una actividad bien potente donde predicamos y hablamos de la persona del Espíritu Santo. Para gloria del Señor, ese mensaje se hizo viral. Está bien prendido en las redes. Y yo recuerdo que yo decía que hay muchas personas que entienden que ellos son los que califican a la gente. Que con fulano Dios sí los puede hacer, con fulano Dios no lo puede hacer. ¿Pero por qué lo puede hacer con fulano? Porque a lo mejor fulano es de tu círculo, a lo mejor fulano es de tu fan club. Pero hay veces que Dios lo va a hacer
no es de que con el que llene tu expectativa, Wow. sino con el que sea agradable al Señor. Por eso, cuando llega el Espíritu de Dios, algo que me encanta, cuando llega el Espíritu de Dios a la vida de Pablo, no fue de que porque la gente lo quería, no fue porque la gente lo creía, fue porque Dios lo escogió y porque el hombre se guardó para él. Inmediatamente Pablo se encuentra con el Espíritu Santo, o se encuentra con Jesús en el camino, comienza a manifestar cosas que no surgían de él, sino que fluían del Espíritu. Porque el tipo tenía una actitud pésima. Gloria al Señor, el tipo no respetaba a los hombres de Dios. El hombre estaba pidiendo carta para azotar a la iglesia, pero cuando Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El hombre dice, pero ¿y quién tú eres? Porque hay gente que no saben que persiguiéndote a ti, están persiguiendo al mismo Jesús. Dios mío. Y hay gente que le va a salir tú al encuentro, pero hay otros que le va a salir el mismo Dios al encuentro. Wow. Hay gente que lo va a cambiar tu palabra, hay gente que lo va a cambiar tu testimonio, pero hay gente como Saulo, que el mismo Jesús se le va a aparecer en el camino y lo va a tumbar del caballo. Dios mío. Entonces cuando Saulo es impactado por la gloria del Señor, inmediatamente el tipo dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No creo en gente que se encontraron con Dios y hace lo que ellos quieren. Wow. Tiene que haber un cambio cuando el Espíritu de Dios llegue a tu vida. Por eso tú comienzas a mirar el estilo de vida antes de Pablo ser impactado por el Espíritu a después de ser impactado. No me digas que hay que hubo un impacto en tu vida si tu forma de vestir, si tu forma de hablar, si tu forma de comportarse es la misma. Tiene que haber un cambio. Por eso Pablo, aunque mucha gente decían, ese tipo, yo conozco su fama. ¿Saben lo que Dios le dijo a Ananías? Instrumento me es escogido para llevar mi palabra en presencia de los gentiles. Entonces, al que tú estás descalificando es con ese que Dios lo va a hacer muchas veces. Wow. Entonces, cuando el Espíritu de Dios te llega, viene para calificarte, viene para llevarte para aquellos lugares que a lo mejor nadie creyó. En Saulo nadie creía. De hecho, dice la Biblia que él se esforzaba. Él hacía el esfuerzo para crecer, para caerle bien a la gente, pero la gente no le creía. ¿Sabe quién se levantó? Bernabé. Porque aunque los Ananías no crean, siempre Dios va a preservar un Bernabé. Dios Que mío. diga, yo creo en su visión. Yo creo que Dios se le apareció en el camino. Yo creo que el tipo tiene un feo pasado, pero que Dios lo levantó. Porque Wow. hay gente que nunca te va a aceptar en el presente porque ellos conocen tu pasado. Dios mío. Ay, mi madre. Dios mío. Porque tenemos un grupo de gente hablando de un Dios perdonador. Que el que se cayó lo levanta, pero cuando la gente es levantado lo aborrece. Wow. My God. Porque tenemos un grupo de gente, escucha esto, que vive diciendo cosas que ni ellos se creen. Entonces yo soy de los que digo, si tú no vas a tener el coraje de sostener esa palabra con tu vivencia, mejor no la expreses. Porque Dios no anda buscando palabras bonitas. Yo me reía porque una vez en una actividad alguien estaba ministrando y el Espíritu de Dios lo mandó. No era que yo le caía bien. Y él me dijo así claramente, escucha esto, eso fue una locura, por el micrófono, tú no me caes muy bien, pero el Espíritu me dijo que contigo que lo va a hacer. Entonces hay gente que no es que tú le caes bien, es que Dios le dijo, vete, úngelo, vete, ábrele la puerta. Porque hay puertas que aunque la gente trate de cerrarte y difamarte, Dios le va a dar la orden. Dios Y mío. cuando Dios da la orden, no importa el diablo que se oponga. Por eso cuando Ananías se quiso oponer, Dios dijo, ese es mi instrumento. Usted sabe la gente que hoy en día a lo mejor se está oponiendo contra tu ministerio. Wow. A lo mejor se está oponiendo contra tu iglesia. Pero el Espíritu mismo no ha permitido que las puertas te las cierren. Dios Porque mío. hay un propósito My God. mayor contigo. Dios. Entonces no es como la gente te vea. Es lo que Dios dijo de ti. Wow, Dios mío. Haz una oración por esa gente que están ahí. Amén. Padre bueno, Dios de misericordia, yo oro, Señor, por cada persona Dios mío. que está viendo, Señor, y que verá esta transmisión para que el poder, la manifestación, la gloria del Señor se haga evidente en cada vida. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú fluyas conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, que los corazones, Señor, sean alineados a tu propósito y que toda cadena sea rota por el poder del Espíritu Santo. Dios Amén. te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a este canal Venancio Amparo Oficial. Activa la campanita de notificación, dale like y comenta. Déjanos en la caja de comentarios cuál fue la palabra que más te impactó. Unquido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga. Ha Amén, sido un hermano. privilegio estar aquí, compartir contigo. Yo sé que Dios va a continuar haciendo cosas extraordinarias. Amén. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.